bloque número 2 de Punta Mix y te habíamos prometido antes de irnos a la pausa que íbamos a estar con la licenciada en Psicología Rocío Pereda y acá la tenemos. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Bueno, hoy hablamos de un tema que ya dentro de poquito lo vamos a empezar a padecer algunos papás, sobre todo aquellos que tienen hijos que ingresan al jardín y aquellos que tienen hijos que ingresan a la primaria también, porque es como una nueva adaptación a otra realidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de qué pasa con los chicos cuando tienen que desprenderse de la casa por primera vez en el jardín, estas famosas adaptaciones que existen, ¿no? Y que hay que hacer con los papás incluidos. Los periodos de adaptación. Los periodos de adaptación de los jardines que se dan en todos, privados seguro, sí. Y los estatales también. Y después el comienzo de la escuela, donde no hay adaptación, pero sí debe ser todo un proceso, todo un cambio para el chico, ¿no? Seguramente. ¿Qué actitud tenemos que tomar los papás en este caso? Seguramente en esto que vos decís hay una diferencia que es fundamental, que es que en el jardín o en la guardería, que es el primer desprendimiento, es mucho más doloroso, ¿no? Para ambos, para el chico y para los padres. Entonces siempre hacemos hincapié en que el periodo de adaptación se da en esa instancia, porque bueno, es la primera vez que el chico sale para socializar afuera y que se despega de la casa, ¿no? Es un doble trabajo. Para el chico dejar la figura de mamá y papá, que le brindan seguridad, y para los papás tener que dejar al chico con una persona que, bueno, es desconocida. A veces es más difícil para los papás que para los chicos. Siempre. Eso se da así siempre. Y si uno habla con los maestros, con las docentes, enseguida todos ellos lo notan, ¿no es cierto? Esta cuestión de que para los papás es más complicado. Entonces, bueno, sí, este periodo de adaptación implica ciertas pautas que hay que tener en cuenta, ¿no? Para que los chicos se vayan adaptando al lugar físico nuevo, al adulto de referencia nuevo, a los horarios nuevos, ¿sí? Y que este cambio va siendo paulatino. Por eso siempre viste que en los jardines se da una reducción horaria, claro. No se va todo el tiempo, las 4 horas de clase, sino que empezamos con una adaptación de la primera semana 1 hora, la segunda semana 2 horas, hasta que logramos el horario completo, y generalmente se deja que los papás entren y estén un rato en la sala, después los papás se retiran, como para ir haciendo que el proceso sea más leve para ambos lados. En algunos casos no solamente es en el primer año que el chico comienza, en el segundo año, a pesar de que ya fue el año anterior durante todo el año, sí, también se hace. A veces también se hace. Es importante destacar que esto va a depender mucho de cada chico, ¿sí? De la personalidad del chico. Y del grupo, ¿no? Exactamente, de cómo esté. A veces lloran muchos y los otros lloran se da por osmosis, ¿viste? Claro. Por contagio. Exactamente, de cómo se adapta el grupo, sí, y de la actitud de los papás, que es fundamental ante el despegue que tiene que ver con ese chico. Eso está bueno, de eso quiero que hablemos, porque hay veces que los papás sin querer perjudican. Claro, en el jardín lograron algo bárbaro y en la casa cuando llegan nosotros lo destruimos en 2 minutos. Tal cual. Pero lo hacemos sin querer por seguro. Desconocernos. Desconocerlo, seguro. Sí, mira, hay como ciertas pautas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? En general si el chico se levanta temprano porque el periodo se da a la mañana, bueno, levantarlo con tiempo, no sacarlo a las corridas de casa, que tenga tiempo de desayunar, que los papás puedan anticipar que esto va a pasar, bueno, vamos a empezar en el jardín, va a ser un lugar así, una sala de tal color, vas a tener compañeros nuevos, una maestra nueva, si tenemos la posibilidad de conocer el nombre de la maestra, que se va a llamar de tal manera, ir a conocer el jardín antes para que el chico no se encuentre con un lugar nuevo de sorpresa, entonces se puede hacer una visita previa cuando se lo va a inscribir, llevarlo en ese momento. Y fundamental, el tema del despegue a la hora de dejarlo, ¿sí? Las mamás, a veces uno lo ve, las mamás se quedan y prolongan ese momento y ves como que la maestra tironea para dentro de la sala y la mamá tironea para afuera, o se le ocurren 10.000 preguntas. Está muy bien que la mamá pregunte todo lo que tenga que preguntar a la maestra, pero no delante del chico y en el momento donde tiene que dar el despegue. Claro. Ese momento tiene que ser, la despedida tiene que ser corta, sí, sin dramatismo, la mamá tiene que transmitirle al chico confianza. Esa seguridad. Exactamente, claro. Seguridad que la está dejando con una persona de su confianza, en una institución de su confianza, y que esto es un rato, se va para volver, ¿sí? Por eso también decimos, a veces los papás quieren hacer una mentita piadosa para que el chico no sufra, le dice, bueno, mamá sale un ratito fuera de la sala y ahora vuelve, va a buscar una cosita y ahora vuelve. No, decirles la verdad, que mamá se va, que se va a trabajar, que dentro de un tiempo lo va a venir a buscar, ¿sí? Porque el chico esto le da seguridad, nosotros le estamos diciendo la verdad, si eso se cumple, el chico le da seguridad que nosotros nos vamos pero volvemos. Y después lo que vos decís en la casa, podemos ayudar mediante juegos, ¿sí? Podemos averiguar qué está haciendo en el jardín y continuar los juegos que hacen en el jardín para que al chico no le resulte tan diferente lo que hace en un lugar de lo que hace en el otro, jugar con ellos a juegos de estar y desaparecer, ¿sí? Que permiten que el chico vea que el no estar cerca no significa
significa que uno desaparece totalmente del algo malo mundo y no va a volver. Que uno puede desaparecer, pero para volver en un rato, sí, y que el chico esto lo vaya comprobando. Hay algunas tácticas que usan los papás, que ahí es prueba y error, ¿no es cierto? Pero que hay una que es un poco común en todos, que dicen, si llora con la mamá, que lo lleve el papá. Y con el papá no llora. Y con el papá no ¿qué llora. pasa? Sí, lo que pasa que, bueno, la relación que tiene el chico con la mamá, lo hemos hablado de esta situación de apego, siempre a la mamá le hace un poquitito más de escándalo y el papá es como más la figura de poner límites. No en todos los casos, digamos, en la mayoría de los casos sea así. Lo importante es que sea siempre la misma persona la que haga la adaptación. Si decidimos que sea el papá el que lo acompañe, bueno, que sea el papá siempre el que lo acompañe. Que no se intercambie. Exacto, que no se intercambie, porque es una situación nueva y si encima le agregamos cambios y en el de caso personas de que los es más papás complicado. no puedan hacer la adaptación por el trabajo, por X razón, ¿qué pasa cuando la tiene que hacer una abuela, una tía? Lo ideal sería que sean el papá y la mamá, así como el momento de irlos a buscar o el momento de llevarlos sean los papás. Pero si los papás no pueden por motivos laborales o por la cuestión que sea, si es una tía o es una abuela, bueno, respetar de que tratemos de que en lo posible sea siempre la misma persona. Esto obviamente es dentro de las posibilidades. También recomendamos que el inicio del jardín o de la guardería no coincida con una mudanza, no coincida con el nacimiento de un hermanito, no coincida con el cambio de pañales. Bueno, a veces el hombre propone y Dios dispone y no podemos hacer que esto no coincida. Decimos esto porque es una forma de bajarle los niveles de estrés al chico, pero si no lo podemos controlar porque la situación se dio así, bueno, dentro de lo que podemos controlar, tratar de que él tenga condiciones que sean lo más estables posibles. Y esto que vos decías recién es algo bastante importante porque a la edad de 3 años la mayoría de los chicos se está dejando los pañales, ¿no? Exacto. En el ingreso La mayoría de los papás se apuran a que dejen los pañales para que entre al jardín. Es la típica, el verano Exacto. previo a comenzar las clases, los hacemos que dejen los pañales. Hay casos en que es exitoso, hay casos en que no, y se junta después con esto de ingresar a la vida escolar, digamos, y tener que dejar los pañales, como muchos cambios. Es importante la coherencia, de que la mamá pueda hablar con la maestra de lo que está pasando, que está en el proceso de dejar los pañales, o en el proceso de dejar la mamadera, o en el proceso de dejar el chupete, digamos, decir la verdad, para que tanto en la escuela, en el jardín, como en la casa se pueda trabajar lo mismo. A veces los papás, por vergüenza, porque qué van a decir, mentimos y hacemos mentir a los chicos con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, en el jardín tomen taza, pero en casa sigue tomando la mamadera. Claro. El que sufre las consecuencias de eso es nada más y nada menos que el chico. Los adultos somos adultos y tenemos otra capacidad para adaptarnos y para sobreponernos a esta situación. Bueno, siempre clara, siempre clara, Rocío. Gracias, Laura. Ya seguramente vamos a estar charlando de algún otro tema. Dale, cuando quieras. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y ahora te invito a ver este evento de música que tiene que ver con el Jardín 910, que como todos sabemos sufrió un incendio y hay mucha gente que se reunió para hacer algo a beneficio. Vamos a estar viendo muchos eventos que son a beneficio del Jardín 910. Este fue el primero y donde fue bastante bien, porque hubo unos músicos locales que se organizaron para hacer este evento musical que fue en el Parque Sarmiento. Estuvieron la 319, Bocasaurios, Lima Limón y muchos grupos más y se juntaron en total donde hubieron 3.000 personas, 14.200 pesos.